Hoy día, terminando nuestra serie acerca de la fe, compartiré el libro de Norvel Hayes, La confesión trae posesión. Lo que quiero aclarar es que no es lo último que veremos de la fe, pues se involucra en varias áreas de la vida cristiana, como la oración, la sanidad divina y muchas más. Bueno, vamos con el libro. Capítulo 1. Hablar las cosas a la existencia. El Señor me dio entendimiento sobre el tema de cómo los cristianos deberían hablar. Él nunca da verdades todas a la vez porque no podemos recibirlo. Así que comenzó a enseñarme sobre este tema hace casi 20 años. Acababa de salir de una iglesia denominacional, y no tenía idea de lo que estaba hablando. Sabía que Dios me había llamado a enseñar la Biblia. Pero me sorprendió cuando se me reveló un día, y me instruyó: Norvel, quiero que comiences a enseñar a la iglesia, a mis hijos, cómo hablar. No sabía lo que quería decir. Viendo el cielo. He tenido un vistazo del cielo 2 veces. No lo he visto todo, pero Dios me ha dado un vistazo 2 veces. He visto lo suficiente para saber que la mayoría de los cristianos se quedarán atónitos cuando lleguen al cielo. En ese momento, la verdad será innegablemente evidente porque la Biblia significa lo que dice: todas las promesas son nuestras. Dios promete varios cientos de cosas en la Biblia. Solo piensa, hay cientos de promesas que nos pertenecen, y sin embargo tropezamos tratando de sanar un pequeño dolor de cabeza. Todas las promesas pertenecen al cristiano creyente. Si las recibimos o no es nuestra elección. Podemos querer las promesas, pero tenemos que venir al camino de Dios para obtenerlas. No hay duda de que Dios quiere sanar a los creyentes. Esta es una de las promesas que nos pertenece. Muchos cristianos creen que Jesús podría sanarlos si quisiera. La gran noticia es que Él quiere. Y quiere hacerlo ahora. Pero la pregunta es, ¿cómo obtenemos nuestra sanidad? Tiene que ver con lo que Dios me enseñó. Tiene que ver con aprender a hablar. No hables de las montañas. Ese día, mientras el Señor me instruía en esta área, les dije a mis hijos en mi palabra que cualquiera que le diga a este monte: quítate y échate en el mar. Marcos 11:23. Pero mis hijos no obedecen eso. No le hablan a la montaña. Quieren hablarme a mí acerca de sus montañas. Esto no es bíblico. Dios no quiere hablar con nosotros acerca de nuestras montañas. De todos modos, Él no tiene nada que ver con las montañas. Dios no tiene nada que ver con nuestras enfermedades. Él no puso enfermedades, ni ningún otro tipo de aflicción, sobre los seres humanos. Los cristianos deben tener en cuenta que si viene algo para hacernos daño, no viene de Dios. Dios no pone cosas sobre nosotros para causarnos daño. Él es un Dios amoroso y lleno de gracia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1:17. Este versículo en Santiago explica que solo cosas buenas vienen de Dios. Las cosas buenas vienen del cielo. El cielo es otro mundo donde Dios vive. El cielo es un mundo de perfección. Si el cielo es un mundo de perfección, y hemos nacido de nuevo por la sangre de Jesús y por el Espíritu de Dios, entonces nuestros nombres están escritos en el cielo. Somos ciudadanos de ese mundo celestial. El cielo es otro mundo. Es el único mundo real que existe. Todos los demás planetas, todos los demás mundos, descendieron del cielo por la boca de Dios. Dios habló planetas, estrellas, soles y lunas a la existencia. Dios habla las cosas a la existencia. Todo el universo se produjo porque Dios lo habló a la existencia. Si los cristianos alguna vez van a tener algo, necesitarán hablar las cosas a la existencia, o no las tendrán. Podemos tener algunas cosas, pero estoy hablando de cosas grandes, como la sanidad y los milagros financieros. Tenemos algunas cosas simplemente por el proceso de aprendizaje natural, porque somos seres humanos naturales que viven en un mundo natural. Pero tenemos un espíritu viviendo dentro de nuestros cuerpos naturales, que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios vive dentro de nuestros cuerpos naturales. Él quiere que tengamos su naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4, y esto incluye aprender a hacer las cosas a su manera, la manera en que Él instruye en su palabra. Quiero que enseñes a mis hijos cómo hablar, me dijo Dios.
No le hablarán a las montañas. Quieren hablarme a mí de sus montañas. Les he dicho cualquiera que le diga a este monte quítate y échate en el mar. Cualquiera significa cualquier persona. Cualquiera puede decir cáncer. Oye, cáncer, estoy hablando contigo. No puedes matarme. Te ordeno, en el nombre de Jesús, que te vayas de mí, cáncer. Oye, cáncer. Debes irte. Tienes que hablar para que el cáncer te escuche. Escucho a la gente decir oramos, creímos y aún así murió. Oraron. ¿Qué hay del enfermo de cáncer? Le habló él a su montaña. Las iglesias disfrutan lo que el predicador habla. Si necesitas un milagro físico, si estás en una situación de vida o muerte, necesitas ir a una iglesia donde el pastor cree en la sanidad. Todo predicador obtiene lo que sale de su boca, de la misma manera que Dios obtiene lo que sale de su boca. Toda iglesia, toda congregación, disfruta de todo lo que sale de la boca del pastor. Es posible que necesite verificar a su pastor. Lo más probable es que lo que predica sea lo que recibirá de Dios, porque la mayoría de las personas que van a la iglesia creen lo que dice su pastor. Si tienes un hígado enfermo, y tu pastor cree que Dios sanará a algunas personas a veces, entonces es mejor que busques otra iglesia. Si no, morirás. Si tu predicador predica que Dios sana a algunas de las personas a veces, entonces el diablo siempre te dirá que resulta que eres uno de los que no está en su voluntad para sanar. No puedes dejar vacíos para que el diablo agregue sí pero sí quises. Creer en la palabra de Dios significa que ya no hay más preguntas porque o lo crees o no lo crees. No hay término medio. Capítulo 2. Primero lo primero. Una vez que una persona acepta a Jesús y se arrepiente, el Espíritu Santo viene a morar con esa persona para siempre. El Señor nunca te dejará ni te desamparará. Hebreos 13:5. Lo que Él quiere hacer es cenar contigo, y tú con Él todo el tiempo. Apocalipsis 3:20. La motivación número 1 de Dios no es hacerte rico, no es sanar tu cuerpo, no es darte un milagro. La pasión consumidora de Dios dentro de Él es tener una relación con cada uno de sus hijos. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados y aceptes a su Hijo, Jesús, como tu Salvador personal para que puedas morar juntos para siempre. Si algún paciente con cáncer o lupus se arrodilla, no porque tenga que ser entrenado o instruido, sino por su propia cuenta, y adora libremente a Dios, no morirá de esa enfermedad. Pero muchas iglesias no están enseñando a los cristianos cómo adorar al Señor. Fui a la iglesia toda mi vida, y nadie me enseñó a adorar a Dios. Los 3 jóvenes hebreos fueron librados del horno de fuego porque se negaron a doblar la rodilla ante un falso Dios. Daniel 3. Y si solo adoras a Dios cada mañana sin pedirle nada al Señor, Él te librará. Adóralo primero. Entiende que Jesús no es simplemente un Jesús de dame. Es cierto que el Señor suplirá todas tus necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Filipenses 4:19. Pero no es solo un Jesús de dame. Es un Dios que quiere ser adorado ante todo. Los cristianos necesitan aprender a poner primero lo primero. Vuelve a tu primer amor, Apocalipsis 2:4, y aprende a adorarlo. Es muy simple aprender a adorar al Señor. Arrodíllate y dile que lo amas. O díselo mientras estás acostado en tu cama antes de levantarte cada mañana, o cuando te estás duchando. Simplemente levanta tus manos y adóralo. ¿Le pides algo? No. Simplemente adóralo. Puedes pedirle cosas después de adorarlo. Mi ministerio participa en programas que alimentan a las personas. Creo en los programas de alimentación. De hecho, creo que los programas de alimentación deberían comenzar en casa, en nuestra nación. No estoy muy entusiasmado con los ministerios de programas de alimentación que se crean para alimentar a personas en otra nación mientras la gente de su propia ciudad se muere de hambre. Debemos ser fieles a los de nuestra propia ciudad, para ayudar a aquellos que no tienen a nadie que los ayude. Un día estaba orando por nuestro programa de alimentación y el Señor me dijo: ni un solo ser humano desde Adán fue creado, ni uno, se ha muerto de hambre mientras me adoraba y me servía. Cuando la gente se inclinaba y me adoraba, llegaban las lluvias, llegaba la fruta y los campos de grano florecían. La maldición fue levantada de su tierra.
Si el pueblo de Etiopía, donde miles y miles de personas han muerto de hambre, volviera sus corazones a Dios, Él bendeciría su tierra. Hace años, lo amaban al Señor. Hace años, la gente de Etiopía caminaba hasta Jerusalén para adorar a Dios. El corazón de Dios se conmueve por un pueblo que se sacrificará para adorarlo. En el libro de Hechos, capítulo 8, un ángel le habló a Felipe y le indicó que fuera a Gaza en el desierto. Y allí, montando en un carro, estaba un eunuco que servía bajo Candace, la reina de Etiopía. Mientras viajaba, estaba leyendo las escrituras del libro de Isaías. La Biblia dice que este eunuco había venido a Jerusalén para adorar. Aunque no comprendía completamente la escritura, sabía lo suficiente como para adorar y leer la Biblia. Sabía que eso era lo correcto. Cuando Felipe le preguntó al eunuco si entendía las escrituras, el eunuco respondió como podría, si alguien no me enseña. Entonces Felipe subió al carro y le explicó completamente al eunuco acerca de Jesús y el plan de salvación. El eunuco habló con su boca que creía en Jesucristo como el Hijo de Dios. La explicación fue tan clara que cuando pasaron por un cuerpo de agua, el eunuco estaba listo para ser bautizado. Cuando salieron del agua, Felipe desapareció. El Señor lo había trasladado a otra ciudad. Ambos hombres obedecieron a Dios. Es asombroso lo que Dios hará por aquellos que le obedecen y lo adoran. No podemos andar por ahí tratando de hacer que Dios se adapte a nuestro enfoque hacia Él. Debemos estudiar la Biblia y aprender cómo podemos agradar al Señor. Pregúntate qué puedo hacer para agradar al Señor Jesucristo. Ahora le perteneces a Jesús, ya no le perteneces más al diablo, así que estudia la Biblia para ver qué puedes hacer para agradarle. Descubrirás ante todo que puedes agradarlo adorándolo. Puedes aprender eso de los 10 mandamientos. Éxodo 20. La palabra nos dice que debemos amarlo con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza. Marcos 12:30. Aprendiendo a ser dadivoso. Lo siguiente que encontrarás que agrada a Dios es que el cristiano sea dadivoso, amando a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31. Jesús explicó que el segundo mandamiento es tan importante como el primero. Hace unos años, Dios le habló a un hombre llamado Jack para que pagara sus propios gastos y viajara con mi ministerio durante 6 semanas. Debía sentarse en la primera fila todos los servicios y observar el trabajo del Espíritu Santo. Así lo hizo. Vino y viajó conmigo, se sentó en la primera fila y escuchó cada palabra. Comenzó a captar la verdad en su interior. Jack no dudó en dar de su tiempo y dinero para aprender sobre la obra del Espíritu Santo. El ministerio de Jack estaba en Cleveland, Tennessee, durante unos 3 años. Pasó horas y horas ministrando a los marginados y oprimidos de la sociedad. Lo vi ayudar a liberar a las personas a través de la palabra de Dios. Lo llamé el Hospital Espiritual de Dios. 14 de aquellos a quienes ayudó se inscribieron en nuestra escuela bíblica. 14 en un año. Estas eran personas derrotadas que no tenían a nadie más que las ayudara. Necesitaban recibir capacitación intensa. Respeto el ministerio de Jack. Se necesita un tipo especial de amor, un tipo especial de dar, para ministrar a los marginados de la sociedad. Respeto a Jack porque se tomó el tiempo, semana tras semana, para enseñar y capacitar a personas que a nadie más le importaban. Sí, ayudar a las personas marginadas requiere más que oración. Las personas deben recibir capacitación intensa, para aprender a caminar en la plenitud de vida para la que Dios los llamó. Esa capacitación exige atención indivisa, porque el diablo usará todos los trucos del libro para desviar la atención de una persona de la palabra de Dios. Holly, quien canta en mis servicios, ha estado escuchándome predicar todos los días desde que nació. Se nota que tiene la palabra en ella. No se la di yo. Ella la ha recibido y está dentro de ella. Después de cantar, se sienta justo en la primera fila. Y hace esto todo el tiempo. Esta es la razón por la que Dios puede usarla. Está ungida y llamada por Dios. Ella es dadivosa. Está dispuesta a dar de sí misma. Holly puede cantar una simple canción y el Espíritu Santo comienza a obrar en la congregación. Hace 2 años, cuando estábamos en Honolulu, hablé en una pequeña iglesia de unas 23 personas.
Di la invitación y una mujer se acercó. Comencé a orar por ella y el Señor me detuvo. El Señor me dijo: haz que Holly venga y ministre una canción para ella. Le dije: el Espíritu Santo quiere que vengas aquí y le cantes una canción a esta mujer. Cada vez que le pido que haga algo así, nunca cuestiona, nunca duda. Nunca dice una palabra, simplemente lo hace. Ella comenzó a cantar, y observé cómo el Espíritu Santo vino sobre la mujer y le ministró. Fue Senade mientras estaba allí de pie, y sollozó y sollozó. Luego las bendiciones que estaba recibiendo comenzaron a fluir hacia la congregación y tocaron a todos los que estaban allí. Todo porque una joven estaba dispuesta a dar de sí misma y de sus talentos. Es imperativo que los cristianos aprendan lo que agrada al Padre. Dos áreas donde podemos comenzar a agradar a Dios es en nuestra adoración y en nuestro dar. Capítulo 3. Todas las promesas son nuestras. No ha faltado ninguna de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todas se cumplieron. Josué 21:45. Porque todas las promesas de Dios son sí en Él, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1:20. Si abres tu boca y reclamas tus derechos en Cristo Jesús, vivirás la vida abundante. Una tarde, cuando estaba teniendo una reunión en Cleveland, Tennessee, estaba en mi habitación leyendo y el Señor me dijo: todas mis promesas son tuyas. Dile a la iglesia, hijo. Todas las promesas. Dije: ¿cómo puedo transmitirles esto, Señor? Estoy tratando de lograr que crean para una pequeña sanidad. Y aquí estás diciendo: todas las promesas son nuestras. Entonces, ¿por qué no las tenemos? Si Dios dice que todas las promesas son nuestras, ¿por qué los cristianos no tienen todas las promesas? ¿Por qué tenemos que quitárselas al diablo? Si no tienes suficiente alegría en tu vida, tienes que quitársela al diablo. El Espíritu Santo tiene gozo. Él puede tumbarte en el suelo y hacerte reír, y llenarte de su gozo. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. No podemos juzgar a Dios. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Este pequeño versículo destruirá la mayoría de las doctrinas de la Iglesia. El Señor realmente quiere decir que podemos tener todas las cosas que pedimos en oración. Pero Norbel, conozco a alguien que creyó, y no lo consiguió. No existe tal cosa como creer en algo y no recibirlo de Dios. Nunca hubo. Si crees que es posible creer y no recibir, entonces no entiendes la Escritura en primer lugar. Has sido engañado junto con todos los demás que no reciben lo que piden a Dios. La gente dice: oramos, creímos y el Señor no lo hizo. Ningún ser humano en la creación ha creído jamás a Dios por algo y no lo ha conseguido. No puedes juzgar a Dios, y no puedes juzgar la palabra por lo que le sucedió a alguien que conoces. No somos lo suficientemente inteligentes para juzgar a Dios. Cuando Dios lo dice, simplemente cree. Dios dijo que si crees, lo recibirás. Si quieres ser sanado, el Señor tiene poder para sanar. Esa es una de sus promesas. Su poder sanador es tuyo. El Señor quiere mantener ese poder sanador fluyendo a través de tu cuerpo por lo que dices. ¿Qué deberías hacer si has sido orado para ser sanado? Deberías decir: gracias Jesús, por sanarme. Solo quiero confesar que tú eres mi sanador personal y sé que me estás sanando ahora. Cuando confiesas que el Señor te está sanando ahora, Él lo está. Si no dices que Él te está sanando ahora, no lo está. Puedes lograr que el poder sanador fluya a través de tu cuerpo por un corto periodo de tiempo si la unción viene sobre alguien y fluye hacia ti. Pero incluso después de eso, debes decir: gracias Señor, por sanarme. Gracias porque tu poder sanador está fluyendo por todo mi cuerpo, en el nombre de Jesús. La clave es seguir diciendo estas cosas con tu boca. Sigue hablando a la existencia lo que necesitas. Capítulo 4. Habla a la montaña. Cuando el Señor me dijo que enseñara a su pueblo a hablar, yo mismo no sabía lo que quería decir. Dije: ¿qué quieres decir con, enséñale a tu pueblo a hablar? Él dijo: ¿alguna vez has escuchado a alguien tener una conversación con la gripe?
Dije no, Señor. Nunca escuché a nadie tener una conversación con la gripe. Nunca escuché a nadie tener una conversación con el cáncer. Nunca escuché a nadie tener una conversación con un mal hígado. Nunca escuché a nadie tener una conversación con sus montañas. El Señor me dijo que las cosas que están mal con los cristianos son sus montañas, ya sean enfermedades o aflicciones de cualquier tipo. Quizás has estado buscando tu sanidad durante mucho tiempo, preguntándote cómo puedes lograr que Dios te sane. Puedes aprender a hacerlo a la manera de Dios. Puedes ser sanado hablando a tus montañas, diciéndoles que se quiten. No está funcionando. Hace unos años, estaba enseñando en un retiro de hombres de negocios del Evangelio completo en Indianápolis, Indiana. Había enseñado una sesión de la tarde para una de sus convenciones. Cuando terminé la enseñanza, cerré mi Biblia y salí del auditorio. Acababa de salir del salón de baile y me dirigía hacia el vestíbulo. Escuché a una mujer detrás de mí decir: Señor Hayes, no creo lo que enseña. Me detuve y me di la vuelta. Allí estaba una señora de mediana edad, pulcramente vestida. Le respondió: ¿en serio? No creo lo que enseñas, repitió, porque no es cierto. Te diré que, hermana, le dije. Hagamos un trato. Si me dices que enseñé esta tarde que no estaba en la Biblia, primero, le pediré perdón a Dios. Luego, mañana por la tarde, me disculparé con toda la convención cuando enseñe. Les diré a todos que lo siento mucho. Entonces te pediré perdón y te diré que lo siento. Porque Dios me llamó a enseñar la Biblia y eso es lo que hago. Entonces le pedí que me dijera qué parte de la enseñanza que había dado esa tarde no estaba en la Biblia. Ella tartamudeó un momento y dijo: no lo sé. Dije: no lo sabes. Me detienes y haces esta audaz declaración y ahora no lo sabes. Ella respondió: bueno, lo que quiero decir es que las cosas que enseñas no funcionan. Le respondí entonces: ahora estás diciendo que no estás segura de si es de la Biblia o no, pero estás diciendo que no funciona. Si es así, entonces estás diciendo que la Biblia no funciona. Esto pareció molestarla aún más. Finalmente, pudo explicar por qué me estaba diciendo estas cosas. Fue porque su esposo había muerto de cáncer a los 41 años. Dijo: orábamos, y muchas otras personas oraban. Todos creíamos que él recibiría su sanidad, e incluso él creía que el Señor lo sanaría. Justo hasta el momento en que dio su último suspiro, creyó en Dios para su sanidad, pero murió. Después de una pausa, me miró y agregó: esa es la razón por la que no creo lo que predicas. Deténla. Cuando ella dijo eso, el Señor me habló a mi espíritu y dijo: deténla, está en el camino equivocado. Deténla con la verdad de las Escrituras. Hay muchos cristianos que tienen aflicciones y enfermedades, o son azotados con cosas que Dios no pretendía que tuvieran. Esto no significa que no sean buenos cristianos. Simplemente significa que están en el camino equivocado. Necesitan ser detenidos y dirigidos al camino correcto. Si puedo mostrarles el camino de la verdad, les cambiará la vida. Ten en cuenta que la señora que me detuvo después de la reunión seguía diciendo que creían que el Señor iba a sanar a su esposo. Pero la verdad es que Dios no va a sanar a nadie. Así que su creencia era antibíblica. Cuando tu creencia es antibíblica, entonces no obtienes la atención de Dios. Puedes orar y orar, pero Él no hará nada. El Señor no va a sanar a nadie. El Señor ya te ha sanado. Jesús tiene las rayas en su espalda para probar que pagó el precio. Depende de cada cristiano aceptar a Jesús como su sanador. Debes hablar como si fuera tu sanador, y hablar como si Él te estuviera sanando ahora. Esa es la responsabilidad de cada creyente. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Estas escrituras me dicen que debo decirlo. Debo creer, pero también debo decirlo. Nombrarlo y reclamarlo.
Hay varios evangelistas recorriendo el país ahora que dicen ahí está el grupo de, nombrarlo y reclamarlo. Personalmente, me gustaría ser el presidente del grupo nombrarlo y reclamarlo. Lanzó mi nombre en la urna electoral para presidente. Me complace ser miembro del grupo nombrarlo y reclamarlo. Puedo probar por las escrituras que si no lo nombras y no lo reclamas, no lo recibirás. Y cuando la gente se burla de esa verdad, me molesta. Solo porque un predicador puede predicar un buen sermón no significa que un cristiano deba creer todo lo que dice el predicador. Solo porque un evangelista se viste bien y luce bien no significa que esté predicando la verdad. Si se burla de la Biblia y las verdades bíblicas, tendrás que pagar por ello. Es vital que el cristiano lea la Biblia y descubra la verdad por sí mismo. Mi exhortación es que seamos tan inteligentes como la vieja vaca que tiene la sensatez suficiente para comer el heno y dejar los palos. No hay predicadores perfectos. No hay humano perfecto excepto Jesús. Si el predicador dice algo contrario a la palabra de Dios, simplemente deséchelo. Acepte las cosas buenas que dice, pero si se burla de las escrituras, que quizás no entienda, no acepte lo que está diciendo. Puedes aprender a comer el heno y dejar los palos. Así que cuando escucho informes de personas burlándose de nosotros como el grupo nombrarlo y reclamarlo, los ignoro. Y sigo obedeciendo la palabra de Dios y hablando a las montañas y maldiciendo las raíces. Inventario de tu cuerpo. Si le dices a este cáncer, oye, cáncer, estoy hablando contigo. Quítate de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. No puedes vivir en mí. No puedes matarme. Ni siquiera puedes quedarte en mi cuerpo. Ve a las profundidades del mar, en el nombre de Jesús. Y si crees y no dudas, el Señor dijo que se hará. Haz esto todos los días. Por supuesto, esto no solo se refiere al cáncer. Puedes hacer un inventario de tu cuerpo. Algunas personas pueden tener una larga lista de cosas que están mal con ellos. Toma esa lista y haz varias copias. Pon una en cada habitación de la casa. Varias veces al día, habla con esas aflicciones y ordénales que salgan de tu cuerpo. Después de hablar con las aflicciones, da gracias al Señor. Gracias Señor, por quitar las infecciones de mi sistema sanguíneo. Gracias porque mi sangre es normal en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que esté mal contigo puede ser tu montaña, y debes aprender a hablarle. Puede ser que tu billetera esté vacía. Si hay áreas en tu vida que están fuera de la vida abundante que Jesús prometió, Juan 10:10, necesitas aplicar esta enseñanza a esa área y hacer algo al respecto. Las bendiciones no son automáticas. Las bendiciones de Dios no vendrán sobre ti automáticamente. Si estás esperando una bendición financiera o esperando una sanidad física, esperarás mucho tiempo. ¿Por qué no le hablas al diablo sobre tu dinero si estás en bancarrota? Di diablo, se supone que debo estar viviendo la vida abundante. Satanás, tomo autoridad sobre ti. Jesús dice que puedo atarte, por lo tanto te estoy atando para que no puedas venir contra mi dinero. Te ordeno que sueltes mi dinero, en el nombre de Jesús. Luego, le hablas al dinero que Dios tiene para ti. Dios tiene una cierta porción de bendición financiera para ti. ¿Por qué no le hablas para que venga a la existencia? Ordeno que mi dinero venga a mí, lo suficiente para pagar todas mis cuentas, y miles de dólares de sobra para difundir el Evangelio y comprar lo que mi familia necesita. Algunas personas solo dirán cientos de dólares, pero algunas personas no dirán nada en absoluto. ¿Por qué es esto, cuando Dios tiene ayuda para ti? Complace al Señor ver prosperar a su siervo. Salmo 35:27b. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Estas escrituras muestran claramente que no es la voluntad de Dios que su pueblo esté empobrecido. Dios pretende que usemos este principio en todas las áreas de nuestra vida. Puedes hablar a la confusión para que se vaya. Espíritu de confusión, vete de mí. No puedes vivir en mi mente. Confusión, debes irte de mí. Te ordeno que te vayas, en el nombre de Jesús. Estoy hablando contigo, espíritu de confusión.
La confusión no proviene de Dios. Primera de Corintios 14:33 dice porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. No importa cuál sea la montaña, si está fuera de la vida abundante que Jesús ha diseñado para ti, ordénale que se vaya. No tienes por qué soportarla. Las pocas escrituras que he mencionado aquí pueden contrarrestar todas las obras del infierno. 2 o 3 escrituras funcionarán. No necesitas memorizar toda la Biblia. Simplemente aprende a hablarle a la montaña. Háblale y mírala desaparecer. Es algo que debes aprender a hacer por ti mismo. Hazlo tú mismo. Debido a que he estado hablando a las montañas durante años, la gente quiere que yo les hable a sus montañas. Tú sabes cómo, Norbel. Por favor habla a mi montaña por mí, dicen. Pero lo que yo puedo hacer, tú también puedes hacerlo. Cada cristiano puede aprender a hablar a las montañas. La escritura dice, si tenéis fe, y no dudáis. Tú tendrás, tú tendrás. No yo haciéndolo por ti. No nadie más haciéndolo por ti. Si le hablas a tu montaña, será removida. El Señor respaldará su palabra para ti, así como lo hará para mí. Comienza a hablar hoy como el Señor querría que hablaras, como el hijo de un rey que eres. Conclusión. Dios quiere que sus hijos aprendan a hablar, que aprendan a hablar a las montañas en sus vidas y a decirles que se quiten, a maldecir las raíces de las enfermedades para que mueran, a hablar las cosas a la existencia tal como Dios lo hace. Una vez que los cristianos aprendan a hablar, tendrán la victoria y vivirán la vida abundante que Dios ha prometido.